Buenas noches, todas, todos y todes. Nos encontramos aquí en los deseos de la Virgen en Santa Cruz, Bolivia. Otra vez esta casa se engalana con la visita de estas hermosas mujeres que hoy nos van a exponer sobre los derechos de la naturaleza. Permítanme presentarle a la profesora Esperanza Martínez, quien, además de ser nuestra ilustre docente, es una reconocida activista y defensora de la vida, fundadora de Acción Ecológica, que es un referente de los derechos de la naturaleza en Ecuador, consiguiendo la paralización de la extracción de petróleo en el Parque Nacional del Yasuní, en Ecuador. Esperanza Martínez se define como una ecologista comprometida con la naturaleza. Nacida en Panamá, llegó a la tierra de su madre, Ecuador, a los 5 años. A los 15 años fue parte de los grupos de solidaridad de la Revolución Popular Nicaragüense, gracias al vínculo de su padre con estas luchas, de sangre luchadora. Su experiencia alrededor de una utopía y el trabajo por un mundo más justo y libre se concentraron muy pronto en la defensa del medio ambiente. De ahí que a su vuelta de Ecuador estudió biología y junto a otros colegas biólogos y comunicadores fundó el Centro de Documentación sobre Medio Ambiente, que se llegó a bautizar como Acción Ecológica, que desde hace 30 años es un órgano combativo con un claro rol de denuncia frente a las injusticias sociales y problemas medioambientales. A los 50 años, nuestra querida Esperanza estudió Derecho e impulsó la inclusión de los derechos de la naturaleza dentro de la Asamblea Constituyente del 2008 en Ecuador, enfrentándose luego al presidente Rafael Correa, mediante una emblemática carta que le envía, donde ella acepta muy alegremente ser una ecologista infantil, como se la tildaba, porque para ella el ecologismo es ese encuentro del mundo con la naturaleza y las causas sociales, donde la mujer tiene una función principal en el cuidado de la naturaleza. Bienvenida a Santa Cruz, querida Esperanza Martínez, y a Bolivia. Junto a Esperanza tenemos también a doña Marquesa Teco, artesana y contenedora de la sabiduría de los bosques, los ríos y los animales. Es conocida también por su fuerte defensa del territorio y su forma de vida, desempeñando un papel fundamental en la lucha del TIMNIS, que es el territorio indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure, donde el gobierno boliviano ha estado planeando construir una carretera desde la década de los 90, pesadilla que se concretó en 2011, donde Marquesa, presidenta de la Subcentral Indígena de Mujeres del TIMNIS, lideró una exitosa protesta, la Marcha por la Vida, que obligó al gobierno boliviano a suspender la suspensión de esta carretera que dividiría en dos el parque. En 2017 viajó hasta Alemania para denunciar ante el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza los graves, flagrantes y evidentes abusos del gobierno boliviano que incurrió en esta lucha, como la de Chaparina, por ejemplo, ¿no? Y logró además que una comisión internacional visite el territorio, verificando las denuncias para que la Corte fallara a favor de Marquesa y todo el movimiento, reconociendo las vulneraciones del Estado frente a los derechos colectivos e individuales para las naciones y pueblos indígenas, como para la Madre Tierra. Nuestra querida compañera del diplomado, en esta segunda versión, nos honra con su presencia. Un aplauso para Marquesa Teco. Asimismo, aquí a mi lado, tenemos a nuestra querida Paola Gareca, dirigente y activista por los derechos del medio ambiente. Ella es ejecutiva de la Subcentral de Tariquía, Reserva Natural de Flora y Fauna, ubicada al sur de Bolivia, de donde nos viene el frío, y está ubicada en el departamento de Tarija. Desde 2015 está en una cruzada para evitar que los proyectos extractivistas petroleros dañen el territorio que es protegido por ley desde hace 30 años. Ella considera que Tariquía es una casa y que el Estado quiere arruinarla, porque es importante para su defensa, como dice ella, que hagamos conciencia, nos unamos a la lucha y nos ayudemos, porque cuando ya no estemos nosotros, quede escrito en la lucha todo lo que hemos luchado para defender esta tierra. Un aplauso muy fuerte, por favor, para Paola Gareca.
también la cordial presencia de la ingeniera Sandra Quiroga, quien simplemente es una activista e ingeniera ambiental, pero asimismo es integrante del colectivo Árbol, aquí en Santa Cruz y a nivel nacional de la Comunidad del Agua, una académica de primera línea que hoy también nos acompaña en los deseos de la Virgen. Aplauso, por favor. Con estas hermosas mujeres delante y atrás de cámaras, que son ustedes, doy paso a la profesora para que hoy nos hable sobre los derechos de la naturaleza. Bueno, hola, buenas noches con todas. Yo realmente quiero agradecer a Mujeres Creando por esta maravillosa oportunidad de estar en este lugar que además tiene un nombre bellísimo. Esto de los deseos de la Virgen realmente me conmueve y espero que pueda compartir en este breve momento algunas de las ideas sobre las que estamos trabajando en el Ecuador. Sobre el tema mismo de la charla de hoy, me gustó también el concepto que era reflexionar sobre si los derechos de la naturaleza son solamente discurso o son realidad. Y creo que un poquito siempre las cosas suelen ser de las dos partes. Y creo que en este caso son bastante realidad, pero que también son discursos, depende de quién los sostenga. Yo quería empezar diciéndoles que el derecho en general, y esto lo aprendí a partir de los 50 años, después de la presentación, el derecho en general opera a muchos niveles, opera a varios niveles. Opera a un nivel de la sociedad, opera a nivel de la comunidad, opera a nivel del Estado, y que uno nunca debe pensar que el derecho solamente funciona y opera en las cortes. Creo que es mucho más complejo que eso. Creo que una persona cuando reconoce que tiene derechos, sabe que puede pelear. Una comunidad cuando sabe que tiene derechos, se siente más fortalecida y más respaldada. Y creo que siempre en el Estado se pueden encontrar algunas fisuras, digamos, a veces no son determinantes, pero fisuras en donde logramos colocar que nuestros argumentos sean respaldados y que sea demostrado que no son argumentos caprichosos, que son argumentos que tienen sustento y que tienen sustento, sustento de diversa manera, a veces con estándares nacionales, a veces con estándares internacionales. La naturaleza, en el caso del Ecuador, tiene derecho a tener derechos. Tiene derecho a su existencia, tiene derecho a que se respeten sus funciones, tiene derecho a que se respeten sus procesos, tiene derecho a que sea restaurada y regenerada y sobre todo tiene derecho a tener defensores y defensoras. Y ese no es un tema corto, porque ser defensor o defensor abre todo un mundo de reflexión sobre cuál es nuestro papel cuando damos las batallas en defensa de nuestros territorios, de nuestros cuerpos, de las defensas de las comunidades. La naturaleza, al ser un sujeto de derechos, al tener derechos, de alguna manera lo que nos provoca es reflexionar sobre el hecho de que no es un campo de conocimiento, no es un tema de expertos, es un tema de intérpretes, es un tema de traductores, es un tema de gente que sepa expresar qué es lo que nos quiere decir, qué nos quieren decir las ranas cuando están cantando, qué nos quieren decir los pájaros, qué nos quiere decir el silencio cuando ya no hay pájaros que nos anuncien la lluvia. Esos intérpretes, esos traductores, esos defensores de la naturaleza son quienes tienen la voz al momento de asumir los derechos de la naturaleza. Yo a veces siempre suelo decir que no me gusta hablar de los derechos de la naturaleza, sino de la naturaleza con derechos. Pues es un poco arrogante que nosotros le demos derechos a la naturaleza. Realmente la naturaleza es que nos pone los límites y nos establece derechos, pero sí es importante que haya un estatuto legal que reconozca que hay una obligación de respeto. La obligación de respeto implica una obligación de todo lo que no se debe hacer y una obligación de todo lo que debe hacerse, y eso en el derecho es un elemento fundamental. Ahora, la naturaleza en el caso del Ecuador, ¿es realidad o discurso? Yo diría que si hablo del caso del Yasuní, es realidad, pero no porque se haya respetado la ley, porque para poder llegar a parar la explotación de la actividad petrolera en el Yasuní seguramente pusimos unas 50 acciones legales y todas perdimos, sino porque ganamos una en donde fue la sociedad entera la que decidió que había que respetar ese territorio, porque en ese territorio llamado Yasuní
habitaban las plantas, habitaban los espíritus, habitaban los animales y sobre todo habitaba un pueblo que vivía en armonía, digamos, no quiero hacer apología de cómo se vive en los territorios, porque nosotros que somos de territorios sabemos que es complicado y que hay algunos que respetan un poco más y que viven un poco más o un poco menos esa armonía. Ahora, en el caso del Ecuador, se hizo una consulta pensando si ese Yasuní iba a tener derechos de existencia e iba a tomarse una decisión que en el caso de la consulta estaba ligada a un sí, a conservar la vida del Yasuní, o a un no para mantener la actividad petrolera. Esa fue la pregunta. ¿Se deja el crudo en el subsuelo y se mantiene la vida en el Yasuní, o se sigue explotando y con esos ingresos se mantiene la economía del país? Eso es a lo que nos invitaron a votar y ganó el sí. 5 millones de ecuatorianos dijeron sí, preferimos la vida, preferimos ese Yasuní vivo que el otro que se supone nos iba a dar de comer y iban a obtener los ingresos que siempre nos ofrecen los gobernantes. Yo diría que esa sociedad trabajó con una naturaleza con derechos y trabajó para una naturaleza con derechos en el caso del Yasuní. Entonces sí, es una realidad. ¿El gobierno lo mantiene como discurso? Sí. El gobierno después de la Constitución ha sacado muchas leyes. En la Constitución nosotros reconocemos derechos de la naturaleza, pero todas las leyes de alguna manera echan abajo los derechos de la naturaleza. Hay una ley que es la ley de minería, en donde en el preámbulo, en el prólogo de la ley, se dice que la naturaleza que tiene derechos y se describen los derechos, pero en las resoluciones dice, por lo tanto, se permite la actividad minera en todo territorio. Ahí es solo un discurso, y es un discurso solo de los considerandos. Siempre vivimos en este tipo de ambigüedades. Y este tipo de ambigüedades, si alguien las conoce, somos las mujeres. Porque nosotros teóricamente tenemos derecho a la igualdad y a la no discriminación, y sin embargo sabemos que el pleito es cotidiano, que el pleito es día a día, que a pesar de estar registrado el derecho, no se cumple, y esa es la pelea. ¿Era importante que se reconozca que tenemos derecho a la no discriminación y que somos iguales ante la ley? Sí, era muy importante, porque esas han sido las maneras como hemos podido dar varias de las batallas que damos como mujeres, y en el caso de los derechos de la naturaleza, varias de las batallas que damos en las causas ambientales. A mí me ha sorprendido un poco el que varias personas me digan que en Bolivia no se reconocen los derechos de la naturaleza, porque efectivamente no se reconocen de la misma manera que en el Ecuador. Nosotros tenemos un capítulo entero para los derechos de la naturaleza, pero me traje la Constitución de Bolivia y les voy a leer porque a mí me fascina. Realmente me gusta más que lo que escribimos en el Ecuador. En este preámbulo de la Constitución de Bolivia dice: en tiempos inmemorables se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano, nuestros llanos y valles fueron cubiertos de verdores y de flores. Dice, poblamos esta sagrada madre tierra con rasgos diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sentimos desde los funestos tiempos de la colonia. Esto dice el preámbulo de la Constitución. Hay mucha gente que cree que el preámbulo son las palabras bonitas que se ponen delante de una Constitución, pero desde el punto de vista del derecho, el preámbulo es lo más importante de la Constitución. El preámbulo es vinculante. Existen varias sentencias a nivel internacional que reconocen que el preámbulo es vinculante. Hay una sentencia en Alemania que reconoce que los preámbulos no solo son vinculantes, sino que marcan el contenido y la interpretación del conjunto de la Constitución. En Colombia hay una sentencia que reconoce que es vinculante y de carácter obligatorio, y en el Ecuador también. En el Ecuador se señala que lo que dice el preámbulo es obligatorio y es vinculante. Entonces aquí se reconocieron los derechos de la naturaleza, más allá de algunos otros lugares en donde se hace alguna mención al suma causa y a la armonía con la naturaleza y al respeto de los otros.
De todas maneras, las peleas que nosotros damos se toman de estas pequeñas cosas que a veces van pasando, de estas pequeñas fisuras que van ocurriendo. Nosotros tomamos una de ellas para plantear el tema del Yasuní. Nosotros tomamos un argumento para poder demostrar que el Yasuní tenía derecho a seguir existiendo y que el petróleo, digamos, la amenaza del petróleo iba a acabar con ellos. Ahora, ¿qué implica la demanda? ¿Qué implica la decisión del Yasuní? Porque damos miles de luchas en donde queremos parar un proyecto y a veces tenemos pequeñas victorias, desviamos un tramo de la carretera, a veces paramos cosas. Y yo quisiera subrayar la importancia de la decisión del Yasuní más allá de lo que normalmente conocemos, que es que ganamos en una consulta popular y que hubieron 5 millones de personas que prefieren la vida al petróleo, que ya es bastante. Pero creo que ganamos algo más. Creo que la verdadera dimensión del triunfo del Yasuní es que se abre un nuevo precedente con el cual uno tenga que discutir, por lo menos, que después de haber iniciado un proyecto o una actividad, hay que desmantelarla, hay que cerrarla y hay que reparar. Y ese es un tema muy grande, porque no se trata solamente de que paremos los proyectos nuevos, que creo que es muy importante. O sea, creo que nuestras luchas por evitar que entren nuevos proyectos son fundamentales, pero creo que es muy importante el hacer precedentes para iniciar a procesos de desmantelamiento. ¿Y qué es lo que implica el desmantelamiento? El desmantelamiento implica llevarse todos los fierros que se instalan en las distintas actividades que nos montan en nuestros territorios, llevarse los tubos, coger lo que hay en estas zonas mineras, digamos todos los campamentos, deshacerlos, pero además significa desmantelar un modelo que ha sido impuesto, del cual nunca nos beneficiamos. Un modelo que se construyó sobre la base de distintos tipos de seducción, algunas seducciones a nuestros propios compañeros de los territorios, muchas seducciones a los estados. Los estados siempre piensan que van a tener grandes riquezas y que realmente después no se cumplen, porque las empresas tienen una ecuación que yo aprendí esto en un libro de la industria petrolera del Financial Times. Decía, lo que acostumbran las empresas es a subir la cantidad cuando uno hace la negociación, sube el nivel de ganancias que va a haber en una zona y el momento en que firma el contrato lo baja. Es decir, se presiona con el decir, con esto van a obtener 100.000 millones de dólares y el momento en que se firma el contrato se baja a 10 millones y después no se cumplen, digamos. Entonces, creo que por ahí tenemos un tema como muy importante y es reflexionar el hecho de que en nuestros territorios tenemos que, si los reconocemos, como ustedes en la Constitución, como territorios sagrados, tenemos que devolverle esa condición de sagrada a ese territorio. A propósito de esto, les digo que hay una decisión en África que reconoce los territorios como territorios sagrados. A mí me parece fascinante porque creo que gran parte de los lugares que estamos defendiendo, que de hecho cuando nosotros defendemos un monte, defendemos un río, en el fondo es porque es una zona sagrada. Y ustedes lo están diciendo así en su Constitución. En su Constitución hablan de la Sagrada Madre Tierra. Y si nosotros nos proponemos ese escenario de proteger la Sagrada Madre Tierra, debemos también avanzar a un segundo elemento que resulta indispensable, que es recuperar la autonomía, nuestra autonomía en los territorios y romper estas cadenas de dependencia a los que nos han impuesto con los distintos modelos. No es posible pensar en nuevas transiciones si no pensamos que debemos respetar y evitar que entren a la Sagrada Madre Tierra, pero también recuperar la autonomía de nuestras comunidades, la capacidad de vivir no siendo esclavos ni mendigos de una empresa, sino dignificando nuestro trabajo en la producción, en la vida en comunidad, en el respeto, en la vida en armonía. Yo creo que ese es el tema sobre el que hemos estado hablando en este maravilloso diplomado, en donde distintas personas de distintos territorios
han planteado estas angustias de buscar caminos para respetar sus territorios, para recuperar esa capacidad de autonomía. Creo que eso es un gran logro, es un maravilloso intento, es un maravilloso camino que este diplomado organizado por Mujeres Creando está arrancando, y creo que es mujeres creando y criando vida en cada uno de esos lugares. Gracias. Potentes palabras de la profe Esperanza, que nos trae, como su nombre lo dice, esperanza para nuestras luchas. Así que vamos a pasar a la segunda fase de esta exposición con los comentarios de las compañeras. Paola. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Yo voy a hacer una exposición cortita nomás, ¿no? Porque si no más es lo que hablamos, como ya están bastante cansados los compañeros, han estado todo el día igual en el evento, así que bueno, ¿no? Como me anunció la compañera, yo soy la ejecutiva de la Subcentral Tarquía, y gracias a que a Mujeres Creando he podido llegar, ¿no? Hasta aquí a participar a este evento, donde he visto que es muy importante este curso, ¿no? Y yo quisiera comentarles que allá en Tarquía nosotros como mujeres estamos en defensa de nuestro territorio, ¿no? Porque el gobierno ha firmado unos contratos con las empresas YPFB Chaco, con la empresa Petrobras, y quieren entrar buenas a hacer extractivismo, ¿no? A nuestro lugar. Y es una reserva de carácter nacional, esa reserva de Tarquía, pero no se respeta, ¿no? Ni siendo nacional no tiene respeto esa reserva, ¿no? Entonces nosotros hemos visto como mujeres que es urgente organizarse y defender nuestro territorio, porque la reserva está ya marcada que tiene dos entradas, ¿no? Una que es al lado de Bermejo, entran por el lugar del Cajón, San Antonio Cajón, y entran a la limpieza de la reserva, ¿no? Y la otra entrada es que quieren entrar a explorar por acá, por Chiquiacá, por Saicán, entran por Chiquiacá. Esa es la otra puerta de entrada, ¿no? Porque ya han entrado por Tarquía, nosotros lo hemos sacado de buena manera la empresa, porque ellos no tenían ni siquiera una licencia ambiental, no nos han hecho la consulta previa, nosotros nada, y cuando ellos llegando a trabajar ahí, antes de eso, nosotros como comunarios de Tarquía ya sabíamos que están por entrar a explorar a Tarquía. Hemos hecho una visita, ¿no? Allá a San Andita, hemos ido hasta San Alberto, todo por ahí, a ver cómo viven esa gente, porque ellos han ido allá con cosas bonitas, a decirnos que la exploración trae desarrollo, que la gente va a mejorar su calidad de vida, y todo es como nosotros no sabíamos. Entonces hemos dicho, vamos a conocer, vamos a ver los lugares que ya se ha explorado, que ya se ha trabajado, si es conveniente para aceptar ese trabajo, y si no, también estamos a tiempo que no entren. Entonces le hemos preguntado cuánto me van a dejar ¿cómo se llama? Eso de recompensas, así. Entonces nos decía que el 1% que quedaría para la comunidad, y eso no era nada, pues. Y hemos ido allá donde hemos podido ver que la gente estaba viviendo en peor pobreza que nosotros que vivíamos en Tarquía. Entonces hemos dicho, no, este trabajo es un trabajo solamente que arruina el territorio, y no conviene que entren a arruinar nuestro territorio. Y hemos elegido una persona por cada comunidad para que vayamos a ver, y todas las comunidades sean parte y conozcan, y para que estemos firmes. Y apenas llegamos allá donde hemos ido a conocer ya los lugares, por ahí hemos visto tristeza y pobreza, y se hemos reunido con la gente que vivía en el lugar. La gente ya hemos empezado a decir, ustedes quieren defender su territorio, ustedes van a sufrir mucho, va a haber muchas cosas en su lugar que va a pasar, nos ha dicho, así como una advertencia nos ha dado, ¿eh? Entonces nosotros, como éramos nuevos, no estábamos creyendo que así va a ser las cosas, pero después ha sido la realidad, así.
ha dicho, ya cuando ustedes quieran ponerse a defender de verdad, empiezan ya las autoridades a vender, si los van a buscar las autoridades, si los compran a los dirigentes, y ya va esto quedando más débil la organización, va quedando más débil la lucha. Y justo ha pasado eso con Tarquia, ¿no? Así, todas las comunidades cuando hemos ido a ver, hemos vuelto, hemos hecho un voto resolutivo diciendo que no estamos de acuerdo, que no vamos a dejar entrar. Y después, ¿qué es lo que ha pasado? Ya han empezado a buscar también esto, las autoridades, a los dirigentes, ¿no? A comprárselos así con prebendas, a llevarles así algunas cocinas chiquititas para algunos dirigentes, a sacarles con charlas, así que están equivocados con defender su territorio, que cómo van a creer, eso es mentira, que ustedes al explorar en Tarquia va a haber mucha plata, va a haber trabajo para todo, ya ofertar trabajo. Así nos han dividido la organización, nosotros estábamos una organización fuerte y sólida, teníamos y nos han quitado 4 comunidades, ¿no? Éramos 10 comunidades de ahí del cantón Tarquia, porque la reserva tiene 22 comunidades, Salinas y Chiquiaca y Tarquia. Y ya nos quitaron 4 comunidades y nosotros hemos empezado pues a la lucha, hemos hecho una marcha, que hemos caminado esos varios días para llegar a Tarija, así es conocer que no estamos de acuerdo, ¿no? Con la exploración. Y entonces esto ya al llegar a Tarija la gente nos ha apoyado, también han salido, acompañamos la marcha y hayan conocido muchas personas que en Tarquia recién existía personas, porque antes de eso que hagamos la marcha ni siquiera sabía que hay estas personas en Tarquia, pensaban que es una reserva de flora y fauna y de animales silvestres y nada más. Recién se hemos hecho conocer que sí existimos, hay personas humanas también y así han venido trayendo la lucha, pero es esto grave, uno como defensor, como del lugar, da mucha pena porque empiezan a quitarnos la gente, ¿no? A salirse de un dirigente a otro dirigente y ahora todo lo que nosotros hacemos y vamos a hacer una conferencia de prensa, denunciar las otras comunidades que están en contra, ahorita salen al otro día, para ellos hay movilidad, hay recursos para ir a desmentir todo lo que nosotros vamos a hacer en bien de la sociedad, en bien de la defensa, ¿no? Así que por eso no podemos avanzar mucho nosotros con la defensa porque tenemos así que nos restan, ¿no? Las otras comunidades y ahora ellos se han hecho otra subcentral y no tienen los documentos legales, nada ellos, pero ellos son más bien vistos, más bien atendidos de las autoridades y nosotros luchamos solos, ¿no? Porque el alcalde en contra de nosotros, de los defensores, su gobernación en contra, la Federación de Campesinos en contra de nosotros, la gobernación de Tarija en contra de nosotros, entonces nosotros no tenemos ningún aliado de autoridad. Y somos una lucha orgánica que llevamos así defendiendo nuestro territorio, pero ahora años se han entrado nomás ya a la reserva de Tarquia por el lado del Cajón, ¿no? Que ahí son pocas familias y más débiles y que ha hecho la empresa, ha hecho de contratar a las personas que son de afuera de la reserva, de la zona de amortiguación, y son de afuera y ellos han hecho un punto de bloqueo ahí para que entre la empresa, que ellos no van a levantar ese punto de bloqueo hasta que mientras no venga la empresa a trabajar, porque nosotros no dejábamos entrar de ninguna manera, y ya no nos han dejado ir a nosotros hemos querido ir incluso con derechos humanos de aquí de La Paz, con derechos humanos de Tarija, de Bermejo, y ahí se han llenado una tranca y no nos han dejado pasar a nuestro territorio. Y así están haciendo ahora con la gente que viven ahí en el lugar, no son dueños de volver a su casa, salen a la ciudad por ahí a hacerse alguna compra, tienen horario para volver a su casa, no cumplen el horario, ahí tienen que dormir afuera de la tranca y han puesto 4 trancas para volver a su casa. Están sufriendo grave la gente que vive ahí en ese lugar. Y por ahí se han entrado y ahora quieren entrar por la otra puerta, quieren hacerse dueños de toda la reserva, quieren entrar por acá, por Saicán, por Chiquiacá, por ahí. Igual están resistiendo los compañeros de ahí de Chiquiacá, igual a no dejarlos entrar, ¿no? Pero
igual están yendo, la empresa mismo hay de Petrobras, anda casa por ahí igual, compranse a los dirigentes y las Bartolinas más igual que son afines del gobierno, igual por otro lado y así se lo compran a la gente, igual están en plena defensa, ¿no? Y así ha ido la lucha de nosotros y no sabíamos qué íbamos a hacer nosotros, ¿no? Como Tarquía, entonces justamente yo era también dirigente allá de una gestión y tenía que hacer esto de hacer un congreso nacional, ¿no? Y de hecho me he puesto a pensar que salíamos a los medios de comunicación, ni siquiera nos daban importancia, nada. ¿Qué hacíamos? Si sentíamos así como estuviéramos cerradas y que nadie nos escuchaba cuando nosotros gritábamos. Y después hemos hecho un congreso nacional donde hemos invitado a todas las áreas protegidas, ¿no? Y a las resistencias que estaban en lucha y eso mejor nos ha ido bien, ¿no? Donde ya no hemos dejado ir estos periodistas, medios, nada que nos dejen trabajar el congreso tranquilo en Tarquía hemos hecho y de ahí hemos sacado una coordinadora nacional, ¿no? De todas las resistencias que ha habido y se hemos apoyado unos a otros por lo menos para denunciar porque no se puede avanzar mucho también así somos aliadas las compañeras de que están igual de diferentes lugares, ha ido la compañera Marquesa, incluso igual ha ido al Congreso a Tarquía y allá la compañera Jenny, igual estoy bien de la Guarau, igual ha ido a Tarquía al Congreso y de ahí hemos sacado una coordinadora nacional y así estamos alianza, ¿no? con más resistencia porque solo era de gana, ya estábamos en el bolsillo del gobierno ya de orilla ya, ¿no? Pero así ahora con la alianza que estamos haciendo y ojalá que podamos detener, que no entren las otras empresas más a arruinar, ¿no? La reserva, porque la reserva esa tiene ciertas categorías de importancia, ¿no? Es a nivel nacional esa reserva. Y la superficie de esa reserva tiene 246.000 hectáreas. Es el territorio que defendimos, a pesar que ya la empresa se ha entrado, pero está en una orilla, no avanzando más bloques, entonces no va a ser tanto ahorita de esta destrucción que están haciendo, pero si siguen avanzando, ahí sí que va a ser esto grave para nosotros, ¿no? Porque nosotros ya estamos acostumbrados a vivir con la naturaleza y con los animales, con todo. Porque si dejamos arruinar eso, ¿dónde si vamos a salir a vivir nosotros? ¿Dónde vamos a ir? Por eso es que defendimos nuestro territorio. Compañeros, hacerle conocer haciendo esto, porque teníamos 5 minutos, 6 minutos y ya creo que se han pasado de eso. Los minutos excedidos han valido la pena, Paola. Ahora pasamos con Marquesa, quien nos va a hablar también cómo hacen la defensa de la tierra desde su territorio. Hola, bien, buenas noches a todas, a todos y a todes, y acá las profesoras, ¿no? Ha sido un gusto de seguir aprendiendo. Somos todos, ¿cómo se llama? O sea, somos todos los que sabemos de cómo convivimos con toda la naturaleza, ¿no? Entonces yo quiero decirle de cómo fue que el gobierno nos hizo a la vez nos avasalló. Bien, él en primer lugar, el gobierno, don Evo Morales Ayma, como él es indígena, dice, no, pero ¿dónde estará su dignidad, no? Entonces, él hizo primero 3 consultas previas, ¿no? Pero esa consulta previa nunca entró en la puerta del PIPNI, por decir, esta es la puerta del PIPNI, ¿no?
Y él nunca vino a entrar a esta puerta y hablar con los dirigentes orgánicos, ¿no? Como decir, por mi lugar, porque yo era autoridad, presidenta de la subcentral de mujeres del TICMI. Y por esa razón hicimos resistencia en mi comunidad Puerto San Lorenzo. Tuvimos 1 mes y medio. Estaba ahí Julio Peñaranda, boxer, y también la Sonia, no recuerdo su otro nombre, y los compañeros de las comunidades, 3 de Mayo, Nueva Natividad, Santa Rosa, del Sécure y Santa María, pero varias comunidades eran, ¿no? Ahí estuvimos en resistencia. Y ahí también, fue el 2017, ahí también ya hicieron que vengan ¿cómo se llama? La fiscalía. ¿Cómo va a ir fiscalía en nuestro TICMI? ¿Qué delito hicimos, no ve? ¿Acaso hemos matado, hemos robado? Y dijimos nosotros que vengan. Y los otros compañeros, ellos tenían miedo que me agarren, ¿no? Yo no tenía miedo. Yo le decía, yo no he matado a nadie. Yo me voy a presentar porque estoy en mi comunidad. Y así lo hicimos. Así esa lucha bien dura fue, pero ahí. Y ya cuando ya fue la consulta, ya venían los aviones. Como ahí hay una pista clandestina, ¿no? En mi comunidad, bien en mi comunidad. Ya venían los aviones, ¿no? Para ya hacer la consulta. Ya habían llegado, diré en otras maneras. Ya estaban en nuestro cabildo indigenal. Ahí estaban. Y de esa manera ya don Marcial Fabricano, que él también era de la defensa del territorio, ya venían con sus aviones, ¿no? Para poder defenderme a mí. Pero de esa instancia, cuando ya ellos venían y los contrarios, nosotros, lo que eran del gobierno, eran también de gentes de ahí de mi comunidad. Pero habían otra parte que también me estaban apoyando, mis comunarios. Y ya venía el avión bajito, ¿no? Ya eran los dirigentes, otros compañeros que nos apoyaban de derechos humanos de Trinidad, y ya venía bajito el avión. Y los otros compañeros, como habían puesto lazo, decimos nosotros, para lacear, no sé si conocen, pero eso, lo sacamos esas pistas, todo era para que aterrice, pero no aterrizó, porque habíamos harta gente ahí, habían lo de la otra parte, pero no faltó otro aguerrido, con el mismo lazo quería lacear la ala del avión, porque bajo nomás pasó, pero gracias a Dios que no pasó nada. Y ahí ya también ya pasó ellos, ya también me quisieron pegar, me quisieron agredir. Pero también yo me defendí, ¿no? Ahí con los compañeros que eran del gobierno. ¿Cómo me van a hacer eso? ¿Qué delito tengo? ¿No? Estoy defendiendo nuestros derechos y nuestra naturaleza, que es la tierra que Dios nos las dio, que fluye leche y miel, le dije. ¿Y ustedes qué están haciendo? Le dije, apoyando al gobierno. Entonces ahí pasó eso, y bueno, ya ahí yo me disparé. Estaban ahí mis 2 hijitas, eran chicas todavía, y me disparé al cabildo. Yo los voy a quemar a estos hombres que vienen a hacernos pelear, le dije ahí al público, y me disparé al cabildo. Y lo hice, ¿no? Llegué ahí, sálgase señor, le dije, porque ustedes nos están haciendo pelear, y lo empecé a desparramar los libros. Y mis hijitas eran chicas todavía, y ellos sacaban fotos, ¿no? Y para que no me saquen la cara, pusieron las chinelas ahí, para que no me saquen, ¿no? La foto, sus chinelitas ellos pusieron para que me protejan, ¿no? Y ellas, las 2 chicas, estaban chicas, y así, mire, ellos se imaginaron cómo defenderme, ¿no? Para que no me vea la cara, ¿no? Un maravilloso, las niñas, ¿no? Que ellos tenían esa imaginación, sacar sus chinelas y ponerle ahí, para que no me vean la foto.
Y por esa razón ya pasó eso, ya. De ahí, cuando ya dice que ya venía la fiscalía, ya la gente, los comunarios tenían miedo. Yo no tengo miedo, le dije. Tenemos que ser fuerte y mujer valerosa, le dije, como Juana Azurduy, le dije. Así le dije, no tenemos que dejarnos. ¿Cómo nos íbamos a dejar si estando en el territorio, estando en nuestra casa grande, estando en nuestra Loma Santa? Y así les dije a mis compañeros, a los corregidores. Así. Y ahora ya cuando ya pasó todo eso, no pudo el gobierno, 3 previa consulta que hizo, una era de 120 días, el otro de 140 días y el otro era de 160 días, la consulta previa, pero no lo logró. Pero aún así lo agarró a algunos comunarios, ¿no?, diciendo que pase la carretera, porque lo que él quería era la carretera. Y algunos corregidores decían, ¿tú quieres la previa consulta? Y solo ellos decían que no, algunos corregidores. Yo no quiero la carretera, decían. Pero no faltó otro que quería, ¿no? Y a ese le sacaban grabación. Así fue, mire. Y ahora por esa razón ya no, todo pasó eso. Ya vine a Trinidad y como no faltan, todo lo agradezco a todo, el Beni, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y aquí Santa Cruz, también ya me apoyaron, ¿no? Ya hicimos encuentros así, ¿no?, para poder ya ir a denunciar a Alemania, ¿no? Porque ¿cuál ley estaba respetando el gobierno? Él mismo dice que hace la ley y lo ¿no? Entonces, ya se hizo ese viaje de Alemania, ¿no? Cuando ya el 2017 voy a Alemania, Bonn, ¿no?, a denunciar con el presidente Yuracaré, con el presidente Fabián Gil Rocha, él es Yuracaré. Yo se lo voy a leer esta partecita, ¿no? Dice así: nuestros hermanos del TIPNI llevaron nuestras voces de denunciar al mundo el 8 y 9 de noviembre del 2017. Voces del TIPNI en Alemania denuncian al gobierno de Evo Morales en el Tribunal de Derechos de la Naturaleza. Ahí donde ya yo voy, ¿no?, a la ciudad de Alemania a denunciar. Y ha sido factible, porque desde ahí, cuando ya vuelvo de allá, o cuando estoy allá, invito a todos, no sé, eran 100 y tantos países que me preguntaron, y yo siempre fui fuerte, ¿no?, hablar con voz fuerte y decirle. Entonces le digo de que les invito a la Tribunal Internacional que vayan al núcleo del TIPNI, y lo hemos llevado en el núcleo que es en la comunidad Trinidadcito del TIPNI, y han ido los tribunales, como de alegría han llegado, han besado la tierra, la naturaleza, pero ha sido fatal. Entonces por esa razón un poco paralizó la carretera, y tenemos esa denuncia, estamos siempre ganándola, ¿no?, porque es grave la situación. ¿Dónde está la madre naturaleza, como decía él en Quiquipaya, que él lo dijo, no es la madre tierra, que el 2011 y no la respetó, así como Yasuni? Entonces lo mismo lo veo parecido a Yasuni, lo que dice la profesora, ¿no? Es muy complejo para nosotros, pero yo como marquesa no me desanimo, solamente que falta el ánimo de todas ustedes también. Yo en mi comunidad, como le digo, siempre le estoy hablando a las compañeras, a las señoras,
porque si nosotros dejamos, vamos a llorar, le digo. Y algunos dicen de que sí pasará la carretera, y yo me río ante ellos. Cuando no haya una persona que defienda esa naturaleza, recién será pues pasará la carretera, ¿no? Esa es mi respuesta, no hay otra. Pero si ya estamos escuchando, hay que denunciar de una vez. La vez pasada, el 2020, ahora son el 2024 o 22, ya estaban anunciando también para ir al tramo para hacer la carretera. Y luego yo lo denuncié, ni siquiera estaba haciendo harta gente, porque yo tengo derecho de denunciar también. Soy dueña, soy de ancestralidades. También nuestra tierra se llama Loma Santa, ¿no? Nuestros abuelos por Loma Santa lo anduvieron. Entonces, por esa razón, lo denuncié y se calmaron allá en la ciudad de Trinidad con el gobernador y el alcalde. No sé, aquí también el gobernador de Santa Cruz también estaba metido. Y por esa razón lo di a la conferencia, a la presidenta y al presidente que son, hay que dar conferencias. Yo cuando fui dirigente no esperaba harta gente, me iba a la conferencia a denunciar a nivel nacional o público, le dije. Y así tienen que ser, le dije. Hay que ser fuertes, le dije. Porque no hemos matado a nadie para tener miedo, le dije. Así fue, querida hermana, compañera. Agradecerle también aquí a Mujeres Creando, más que todo a María Galindo, ¿no? Me da como esa voz que ella tiene. No tengo miedo, me da esa gran alerta de decirle, ¿no? Así, porque faltan contar tanto, cuando también en La Paz me cerquillaron los militares, y en el centro de gestión no. Hartas cosas faltan, pero por lo menos eso le estamos diciendo que hemos sufrido, pero de ese sufrimiento estamos aquí y no vamos a dejar. Por eso le dije a Alejandra de que podría participar los jóvenes, ¿no? Y lo he traído a mi hijita Daniela. Ella también está todavía estudiando, pero nos faltó la platita, ¿no? Y está todavía, pero la otra, ella está estudiando en Oruro, de enfermería, ¿no? Entonces ellas están acá, y yo le digo, ahora sí tienen que hablar, ¿no? Nadie le mezquina la voz, somos nosotros la voz del mundo, y la voz de la naturaleza, la voz de la Pachamama, la voz del árbol, la voz de los animales, las hormigas, tigres, peta, tapacaré, 1.000.000 de bichitos nosotros tenemos en el TIME. Y eso es lo que nos valora y nos da fuerza para mí como marquesa, ¿no? Eso es lo que veo y velo por esos animales, los peces, ¿no? Porque como le decía más antes, que también allá el agua se siente con químicos en el polígono 7. Ahí están los colonos, ¿no? Entonces han entrado también en el CONISUR. Eso es lo que ahora seguimos velando eso, ¿no? Porque ya están ahí y siembran coca, pero ojalá podamos seguir adelante y que ya no entren más. Sería eso, y muchas gracias, y es una gran alegría acá con las profesoras, ¿no? Nos da alerta más, y bueno, somos también profesionales en la mente, ¿no? Muchas gracias. Marquesa nos transmite valentía con la sabiduría que nos trae desde su territorio, porque nuestra venganza es ser felices. Ahora damos paso a la ingeniera Sandra Quiroga para que nos diga, ¿la tierra, los derechos de la madre naturaleza son discurso o realidad? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad estoy aquí acompañada de grandes mujeres con experiencias positivas. De repente yo soy un poco amiga de los números y de repente voy a ser un poco portadora de malas noticias, ¿no?
La verdad que yo tomé 2 parrafitos de algunas cosas históricas de las mujeres a lo largo de la historia del planeta, ¿no? Y me llamó la atención en que en 1791, hace más de 200 años atrás, en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, agarré un artículo de 1791. Dice textual, dice: las leyes de la naturaleza y las leyes de la razón prohíben todas las acciones dañinas a la sociedad. Todo aquello que no está prohibido por estas leyes sabias y divinas no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que éstas no ordenan. Después tengo otro parrafito de la historia de 1917, donde hay una persona de Raymond Robin, se llama, y dice: esta es la era de las mujeres. Y vemos en la actualidad lo que todavía sufren las mujeres y los niños, las injusticias y el sistema opresor en que se encuentran, y vemos que hemos avanzado algo, pero no lo suficiente. Entonces hago esa paradoja entre lo que las mujeres vivimos y hemos vivido por estos tiempos. Entonces ya se pueden imaginar en qué condiciones está la naturaleza. Yo saqué otros datos y dice que el 6% de los países tienen una mujer como jefe de Estado y apenas un 7% presidiendo un gobierno. De 193 países, solo 22 mujeres ocupan ambos cargos. Y en el planeta somos, de cada 100 personas vivientes, 54 somos mujeres. Entonces también eso es un motivo de reflexionar, porque a veces las decisiones están en manos de los políticos, pese a que las grandes luchas han sido promovidas por los movimientos ciudadanos. Yo creo que los derechos de la naturaleza y los derechos humanos tienen la misma dignidad, porque ambos son generadores y formadores de vida. Yo quiero hacer una pequeña diferencia aquí entre la naturaleza y el medio ambiente, que a veces uno mezcla las dos palabras. La naturaleza es todo lo que tiene vida, y el medio ambiente es la relación de lo que tiene vida con lo que no tiene vida. Acá en este momento estamos en un pequeño medio ambiente rodeado de fascinantes mujeres y acompañado de las estructuras que son la parte que no tiene vida. Ese es el medio ambiente. Yo acá he escuchado la Constitución Política del Estado, donde habla claramente de los derechos que tiene la naturaleza. Bolivia tenemos una ley de la madre de tierra espectacular. Tenemos la ley de medio ambiente soñada, pero lamentablemente no se cumple. No se cumple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada una de estas normativas, cada una de las leyes que tenemos relacionadas al tema ambiental en nuestro país, voy a hablar de lo que yo conozco, tiene una reglamentación. Es como un manual que le dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y dentro de esa reglamentación, por ejemplo, hay algunas palabras que se llaman límites permisibles o parámetros permisibles. Le dice a la persona que va a hacer cierta actividad que hasta dónde puede llegar en números, hasta dónde puede llegar a contaminar en números el aire, el agua y el suelo. Entonces, ¿qué le dan las leyes a los delincuentes ambientales? Porque para mí son delincuentes. Les da una autorización de valores de cumplimiento de contaminación al aire, al agua y al suelo, en actividades que se realizan en el área urbana y peor aún en las áreas protegidas, ¿no? Cada área protegida de nuestro país tiene un plan de manejo. Básicamente, ¿qué significa ese plan de manejo? Significa qué cosas se pueden hacer puntuales en esa área protegida. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Porque esos planes de manejo los aprueba el gobierno. Entonces, cortan como una torta las áreas protegidas y dicen, acá en este polígono se va a cuidar a los osos, aquí a los monos, aquí a los toborochis, aquí a los ambaibos, y aquí se puede hacer minería en un área protegida, pero así pasa en nuestro país. Entonces, esto para reflexionar en el área urbana, por ejemplo, en cuanto a la contaminación, ocurre muy similar. Yo les voy a poner un ejemplo de una fábrica de aceite, por ejemplo.
una fábrica de aceite que fabrica aceite desde el grano de soya y girasol. El gobierno le da una licencia ambiental y le dice a esta actividad, le dice, sí, usted puede contaminar el aire en este porcentaje, puede contaminar el agua en este porcentaje, puede contaminar el suelo en este porcentaje. Le da la autorización legal y ambiental. Entonces, si uno piensa y dice, una ciudad de 1 millón de habitantes tiene una fábrica de aceite, no, de repente tiene 100 fábricas de aceite. Entonces la contaminación ambiental es masiva, se concentra el contaminante en el aire, en el agua y en el suelo. Entonces todas las normativas ambientales en nuestro país, que son espectaculares, también tienen esta partecita que no es correcta, porque técnicamente se tendría que dar otra alternativa y otras soluciones a estas grandes empresas productoras de alimentos para minimizar los impactos, para remediar el impacto antes que se lo mande, para que todos nosotros suframos la contaminación. Y como reflexión, creo que lo más importante, uno a veces habla y dice, tiene que tener educación y tiene que tener respeto con lo que nos rodea. Es una palabra que escuchamos constantemente todos, que quizás es muy trillada, pero creo que es la única alternativa que tenemos todos, es educarnos, conocer y respetarnos, porque es la única forma que vamos a poder sobrevivir a lo que viene en el futuro. Y esto como algo para que conozcan todas. Nosotros, como personas individuales, desde que nos levantamos generamos un impacto ambiental al medio ambiente. Desde que nos levantamos, vamos al baño, hacemos nuestras necesidades, impacto ambiental al agua. Nos servimos nuestros alimentos, ¿de dónde salen nuestros alimentos? La ropa que utilizamos, todo lo que ustedes ven alrededor, en el proceso de fabricación se incluyó agua. Para fabricar un teléfono celular, miles y miles de litros en el proceso de fabricación de un celular, de una prenda. Entonces creo que la responsabilidad de todos es cambiar nuestro modo de vida, ser más responsables en lo que hacemos, tratar de educar a todos los que nos rodean en temas de responsabilidad y de respeto hacia el medio ambiente. Gracias. Y para cerrar esta jornada reflexiva, vamos a abrir el micrófono para un par de consultas. Si alguien del público quiere hacerlas, por favor. Bueno, si no hay consultas, vamos a cerrar con los comentarios de la profe. No se me ocurre realmente qué comentario hacer. Sí, tal vez solamente decir que las luchas son bien complejas, las luchas son largas, que lo dicho en la clase anterior, lo importante para poder sostenerlas es que encontremos espacios en donde nos sentamos parte, donde nos sentamos integradas, donde sintamos la solidaridad, y creo que Mujeres Creando da ese espacio, y creo que eso, digamos, hace que la lucha misma sea un acto placentero. Creo que ese es como el secreto de esto, y creo que tenemos que saber que el dar la lucha ya es un acto dignificante que nos hace mejores personas, y que cuando hablamos de una naturaleza con derechos nos hace aún mejores personas, porque normalmente lo que se impuso en nuestras culturas, sobre todo con la conquista, es el aprender a ver el otro como un adversario, al otro como un enemigo, y ese adversario era la naturaleza o era la otra comunidad. Y creo que nos metieron una serie de conflictos en ese sentido que tenemos que ahora empezar a retejerlos y a construir y a entender que lo que tenemos que dar es una pelea civilizatoria en donde vamos a derrocar a estas fuerzas nefastas del capitalismo que lo que intenta hacer es acumular y despojar a los pueblos. Creo que tenemos las condiciones, creo que tenemos el lugar y sobre todo las personas que están dando estas luchas. Yo pido un aplauso por todas ustedes. Muchas gracias por su atención y su presencia, que es muy importante para esta lucha
que la estamos construyendo día a día, a los espectadores de Radio Deseo, quienes nos siguen por las redes sociales, a quienes están aquí presentes en cuerpo, alma, también, y dentro de esta segunda versión del diplomado de quienes luchan para quienes luchan, donde ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista, les agradecemos su presencia. Asimismo, les invitamos que también pasen a consumir aquí con mucho cariño. Mis compañeras han preparado refrigerios, refrescos, cafecitos, para que esta confraternización sea mucho más amena. Muchas gracias a todos y buenas noches.